Universidad Cooperativa de Colombia, que se constituye en un espacio académico donde la comunidad de estudiantes y profesores tienen una aproximación académica y cultural a nuestro país invitado, Ecuador, contribuyendo de esta manera a la formación de profesionales con un perfil internacional. La Universidad Cooperativa de Colombia, Región Sur-Occidente, agradece al señor rector de la Universidad Técnica del Norte, doctor Marcelo Ceballos, al señor vicerrector académico, doctor Miguel Naranjo Toro, y a la magíster Victoria Proaño, coordinadora de Relaciones Internacionales, por su apoyo en la construcción de la agenda de gran impacto en el marco de este Global Festival Ecuador. En la tarde de hoy nos acompaña de la Universidad Técnica del Norte el docente César Pinto Acosta, quien nos hablará sobre reingeniería de las finanzas públicas en épocas de crisis. El profesor Pinto es licenciado en Administración de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Ibarra, es ingeniero comercial, administrador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de Ibarra, es doctor en Gestión de la Administración Pública, Universidad Regional Autónoma de los Andes en Ambato, es magíster en Docencia e Investigación Universitaria de la Universidad Técnica del Norte en el Instituto de Posgrados Ibarra, es magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es docente desde el año 1999, cuenta con experiencia como director financiero de los municipios de Ibarra, Antonio Ante, Gobierno Municipal de Urcuquí, del Cantón Otávalo, del Cantón Pedro Moncayo y de la Universidad Técnica del Norte, entre otros. Agradecemos a todos los asistentes por su presencia y los dejamos en compañía del profesor César Pinto Acosta. Las preguntas las van a poder hacer al chat y el profesor las resolverá al final. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, especialmente con la Universidad Cooperativa de Colombia, organizadora de este festival de videoconferencias. Pues en esta oportunidad, como muy bien se señalaba en inicio, vamos a compartir una temática, yo diría, por demás importante, como es las finanzas públicas, producto de lo que nosotros a nivel mundial estamos en este momento siendo parte de una pandemia del COVID-19. Cierto es que esto constituye una crisis sanitaria, sin embargo, pues también tiene impactos a nivel económico y consecuentemente a nivel social. En esa medida, quienes de alguna forma ejercemos la docencia universitaria con muchísima satisfacción y también el ejercer la práctica empresarial a nivel privado, público, en diferentes áreas de la especialidad, nos permite pues compartir con ustedes y que en este caso, al menos con quien habla, sobre el tema de las finanzas públicas. En ese aspecto vamos a apoyarnos en un material que yo he preparado para pues obviamente en virtud de ello dar una explicación, ¿no es cierto?, de cómo acá en nuestro país, Ecuador, sobre todo, está estructurado el Estado, ¿no es cierto?, del país y obviamente otros aspectos muy puntuales, de tal forma que al final justamente lleguemos a la parte medular de esta conferencia, es decir, dónde aplicar justamente la reingeniería de las finanzas públicas. Entonces, como digo, pues vamos en esta oportunidad a apoyarnos en algunas diapositivas para justamente con ello a guiarnos sobre el asunto. Como les digo, el tema es reingeniería de las finanzas públicas. Justamente en época de crisis, ¿verdad?
creo que los directivos, las autoridades y quienes de alguna forma somos parte de una institución, debemos ser conscientes de la tarea que nos toca asumir frente a estas circunstancias. Y hablando de finanzas públicas, particularmente de quienes nos identificamos con esta tarea, que somos a su vez los responsables de las finanzas, no solo de una institución pública, sino a nivel de una nación. Es por ello que a nivel de acá, de Ecuador, la estructura estatal considera dos grandes grupos de gobiernos: los gobiernos centralizados y los descentralizados. Los primeros, como su nombre lo indica, pues justamente son aquellos que dependen del gobierno central, del Estado, es decir, todas aquellas entidades que obviamente son, ¿no es cierto?, y tienen que asumir competencias desde el punto de vista administrativo y económico. Los gobiernos descentralizados igualmente son aquellos que, si bien dependen también, ¿verdad?, del gobierno central, al menos económicamente, también tienen una autonomía en el aspecto administrativo. Miren, aquí tenemos en lo que concierne a todos aquellos gobiernos centralizados que están dados o que se incluyen en las 5 funciones o poderes del Estado. Nuestro país, Ecuador, hoy por hoy tiene pues 5 poderes, ¿no es cierto?, en su orden: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el de transparencia y control social. Cada uno de ellos, pues de conformidad a sus competencias, cumplen con actividades muy propias que permiten cumplir con los objetivos y metas que se plantea el Estado. Me permito de manera muy breve indicar qué nomás incluye cada uno de estos niveles o funciones del Estado. En el caso de la función ejecutiva, está representado fundamentalmente por la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, los ministerios o carteras de Estado, secretarías generales y entidades adscritas a este poder del Estado. Luego tenemos la función legislativa, que en este caso pues está representada exclusivamente por la Asamblea Nacional del Ecuador. Luego tenemos la función judicial, que la ejerce la Corte Nacional de Justicia. También son parte de este poder instituciones afines como la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Procuraduría General del Estado. Luego tenemos el poder electoral, que de igual manera está representado o lo ejerce el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Así también de este poder es parte el Tribunal Contencioso Electoral. Y finalmente el poder de la transparencia y control social, que está representado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cabe mencionar que estos dos últimos poderes o funciones del Estado se incluyeron últimamente, ¿no es cierto?, en la Constitución de nuestro país, ¿verdad?, emitida en Montecristi hace unos 10 años atrás. Es decir, hoy por hoy contamos con 5 poderes del Estado. También es importante señalar que en el último poder, es decir, el de transparencia y control social, aparte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el que le representa, se consideran algunos organismos públicos muy importantes que ejercen actividades sobre todo de control, como es la misma Contraloría General del Estado, las superintendencias, ¿no? En este caso la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías y Seguros, entre otras.
Luego tenemos el otro componente de los gobiernos descentralizados, abreviado como GAD. Acá los conocemos como los GAD, ¿no es cierto? Como dije, pues inicialmente son gobiernos que sin duda tienen autonomía o dependen, más claro, en este caso del gobierno central en el aspecto económico. Y también tienen autonomía en el aspecto administrativo, ejercen su propia legislación y por supuesto pues ellos cumplen con sus competencias en función de las necesidades de cada jurisdicción territorial. Los gobiernos descentralizados, como podemos ver, los tenemos a través de los gobiernos provinciales, ¿sí? Acá tenemos un total de, en nuestro país, me refiero a Ecuador, un total de 24 gobiernos provinciales, ¿sí? Cuya máxima autoridad es el prefecto o prefecta, lo acompaña como binomio cuando son justamente elegidos estas autoridades, viceprefecto o viceprefecta, y también lo integran los consejeros provinciales, que generalmente son los alcaldes de los cantones, así como también los presidentes de las juntas parroquiales. Los gobiernos provinciales tienen un ente rector, ¿sí? Es decir, dado por el CONGOPE, por el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Entonces, un poco esto, y si no me equivoco, de lo poco que conozco a su vez en Colombia, lo conocen ustedes o lo manejan como departamentos, ¿sí? Un poco ese es, si se quiere, la similitud. En cambio, nosotros acá, en cambio, son las provincias, ¿verdad? Luego tenemos los gobiernos cantonales, más conocidos como los gobiernos municipales, que actualmente son un total de 221. Igualmente, quien le ejerce es su máxima autoridad, elegido por votación popular, el alcalde, ¿no es cierto?, o alcaldesa. Y también lo integran como cuerpo legislativo los concejales y concejalas, que también igualmente son nombrados por votación popular. El organismo rector de los gobiernos cantonales o gobiernos municipales es la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, entidad que, como ustedes pueden ver, aglutina a 221 municipios y justamente es el enlace, pues, es el nexo, este organismo, la AME, para solucionar, para gestionar y para coordinar acciones con el propio gobierno central. Finalmente, como otro gobierno descentralizado, tenemos los gobiernos parroquiales rurales, que son en un total de 823 a nivel de todo el país, ¿sí? Igualmente también lo integran un total de 5 miembros, ¿verdad? Y de acuerdo a la ley de elecciones, pues el que tiene mayor votación es nombrado presidente o presidenta, es decir, el representante legal de este gobierno parroquial rural. En igual sentido, ¿sí?, los GAD parroquiales rurales tienen el organismo rector, que es la CONAGOPAR, es el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Entonces, miren, esta es la estructura para iniciar con la conferencia, ¿no es cierto?, partiendo de la estructura del Estado de nuestro país, en este caso del Ecuador. Sí, por una parte, pues como habíamos señalado, cuenta con los gobiernos centralizados y por otra, los gobiernos descentralizados. Bien, un poco yendo ya al tema de lo que nos asiste como tal, no está por demás recordar, si se quiere, conceptualmente lo que implica, lo que significan las finanzas públicas. Aquí en esta presentación, como podemos notar, más allá de un concepto muy puntual, también tenemos una gráfica que nos permite a simple vista entender que las finanzas públicas tienen una tendencia de subir, de incrementarse, ¿verdad?
Sin embargo, hay circunstancias en donde la situación es todo lo contrario. Y justamente hoy por hoy es lo que está sucediendo a nivel mundial, como dije en un principio. Bien, las finanzas públicas, como podemos observar, es la ciencia, ¿verdad?, encargada de administrar los recursos financieros de un Estado o una nación. Esto involucra, obviamente, de cómo el gobierno, ¿verdad?, distribuye el gasto público y cómo obtiene sus ingresos a través de los tributos para satisfacer las necesidades que demanda la comunidad en general. Aquí estamos hablando a nivel de gobierno, ¿no? Sea gobierno centralizado o gobierno descentralizado. Mire, ya desde acá estamos nosotros como concepto puntual de las finanzas públicas ratificando de qué se refiere y lo que es más, comprende dos elementos fundamentales: los ingresos y también los gastos que justamente los maneja para, ¿no es cierto?, el normal desarrollo de sus operatividades. Entonces, el asunto de lo que yo señalaba con respecto a la gráfica, qué importante sería cumplir con ese propósito de que las finanzas, independientemente de cualquier adversidad en el tiempo, en el espacio, pues sean en lo posible las mejores dentro de las instituciones públicas. Sin embargo, la práctica es muy diferente. Quienes de alguna manera estamos el día a día en las finanzas públicas, podemos decir lo contrario. Hay crisis, como digo, pues de todo orden. No obstante que en esta ocasión lo que sí debe primar es la salud ante todo. La vida de los humanos es lo que debe prevalecer, ¿verdad? Pero claro está, también concomitantemente a ello va a la par lo que dije también anteriormente, el aspecto económico y lo que está en este momento ya como efecto en el aspecto social. Mire, acá en nuestro país, Ecuador, de pronto también, sin temor a equivocarme, en el vecino país de Colombia deben manejar ustedes a nivel de las instituciones públicas un sistema, ¿verdad?, de tal manera que permita administrar en lo posible con eficiencia y eficacia las finanzas públicas. Sabemos que por naturaleza los recursos económicos son siempre escasos y la tarea fundamental, ¿verdad?, de quienes en principio nos identificamos con estas responsabilidades es el de lograr de tal forma que las finanzas públicas permita cubrir con las diferentes necesidades y compromisos que demanda la colectividad. Entonces, pues, el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, o el SINFIP, que nosotros lo llamamos acá abreviado, comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta ley. Este concepto lo dice el artículo 70 del COPLA-FIF, es decir, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que es la normativa que rige en materia de finanzas públicas a los organismos de acá en nuestro país. Mire, una vez más aquí estamos ratificando los dos elementos fundamentales, los ingresos y los gastos. Y claro está, en la medida de tener un desequilibrio, es decir, ¿verdad?, de pronto, y claro está, en la práctica siempre suelen los gastos ser mucho más elevados que los ingresos, demanda financiamiento, que eso justamente lo vamos a ver más adelante. Miren, aquí tenemos en resumen, ¿verdad?, de cómo está integrado el Sistema Nacional de Finanzas Públicas del SINFIP acá en Ecuador, ¿sí?, donde a su vez, ¿verdad?, considera ciertos subsistemas. Cada uno de ellos igualmente cumple un rol importantísimo para que, en el mejor de los casos,
las finanzas públicas sean manejadas, como dije, pues con efectividad. Empezando por el subsistema de presupuesto. Yo diría, y sin restar la importancia del resto, el subsistema de presupuesto es vital, ¿verdad? En lo que tiene que ver a las finanzas públicas, ¿sí? No está por demás, sabemos que el presupuesto es una herramienta de planificación financiera para la toma de decisiones en torno al cumplimiento de la programación presupuestaria anual y plurianual. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros acá en las instituciones públicas, ¿no es cierto?, se elabora, ¿verdad?, o nos manejamos con un ciclo presupuestario, ¿sí? Hay, de hecho, los presupuestos anuales y también los presupuestos plurianuales. Los plurianuales consideran el periodo de gestión, ¿verdad?, de las autoridades, de los gobiernos anteriormente citados, de los gobiernos centralizados y de los gobiernos descentralizados, ¿sí? También el subsistema de presupuesto, ¿sí?, considera ya como herramienta, como habíamos dicho anteriormente, financiera. Es importante, ¿verdad?, de que se cumplan dentro del ejercicio, en este caso económico, los correspondientes elementos o etapas o fases, empezando desde su programación y formulación, ¿verdad?, la aprobación y sanción, la ejecución, la evaluación, así como el cierre y liquidación, ¿sí? Es decir, ¿verdad?, todas las instituciones públicas, aquellas que manejan recursos del Estado, deben, ¿verdad?, en este caso, pues, de alguna forma, manejarse con este sistema a través de cada uno de los subsistemas, ¿sí? Más adelante nos enfocaremos sobre todo el tema de la reingeniería de las finanzas públicas va a estar centrado en lo que tiene que ver al presupuesto. Igualmente, en su orden, el subsistema de rentas, ¿sí? Tiene como propósito la extracción, la explotación de los recursos para financiar de manera permanente las actividades del Estado. Miren, qué importante también el rol que desempeña este subsistema. En Ecuador, ¿sí?, se tiene la institución del Servicio de Rentas Internas. Es una entidad que tiene cierta autonomía y está adscrita, ¿no es cierto?, al Ministerio de Economía y Finanzas. Este organismo, es decir, el SRI, encargado, ¿verdad?, de la determinación, emisión y recaudación de los impuestos fundamentales que le asiste por ley al Estado. Entonces, justamente el subsistema de rentas, como podemos ratificar, ¿verdad?, tiene igualmente un rol súper interesante. Luego tenemos el subsistema de la tesorería. Este subsistema es el encargado de mantener la liquidez de la caja nacional. Imagínense, la liquidez de la caja del Tesoro Nacional que nosotros le llamamos acá. ¿Para qué? Para pagar las obligaciones de la organización pública en el futuro, ¿sí? La tesorería es la encargada de realizar aquellos pronósticos de caja a través de esta herramienta también que es muy conocida por nosotros, los flujos de caja o los flujos de efectivo, ¿verdad? En estos flujos se refleja igualmente, ¿verdad?, los ingresos, los gastos y la disponibilidad de los recursos económicos para cumplir con actividades no solo inmediatas, sino inclusive proyectos de gran relevancia a nivel de la jurisdicción correspondiente. Aunque ustedes no crean, el hacer un flujo de fondos es la esencia de las finanzas públicas, ¿sí? Porque de esta herramienta nosotros podemos manejarnos, ¿verdad?, con respecto a los ingresos que se obtienen en un periodo determinado y consecuentemente cumplir con las obligaciones, ¿sí? Luego tenemos el subsistema de crédito público.
Este subsistema es el responsable de gestionar y captar recursos de financiamiento que implican endeudamiento. Es decir, este subsistema, ¿verdad?, es el que se va, ¿no es cierto?, a responsabilizar por el tema relativo a la deuda pública, sea interna o sea externa. Es decir, va, ¿no es cierto?, a llevar, entre otros registros, el tema relativo a las amortizaciones, a los intereses, ¿verdad?, y todo lo que implica los procesos de gestionar, ¿no es cierto?, en este caso, los créditos, así como también el cumplimiento ya con las entidades que otorgaron ese crédito, ¿sí? Entonces, lo propio, este subsistema también es de muchísima relevancia, como podemos ver. Finalmente, contamos con el subsistema de contabilidad gubernamental, cuyo sistema viene a constituir el integrador del registro de las operaciones de todos los anteriores subsistemas, ¿verdad? La contabilidad gubernamental o la contabilidad que se lleva, pues, en las instituciones públicas es fundamental de igual manera para la toma de decisiones, ¿sí? A través de la contabilidad, las instituciones públicas deben remitir información a los organismos pertinentes en su orden, ¿sí? Por decir algo, los propios GAD, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, deben remitir información periódica al propio Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Fundamentalmente información mensual, ¿sí? Es decir, dar a conocer a estos organismos, entre otros, ¿no? No solamente es al Ministerio de Economía y Finanzas, sino también a la Contraloría General del Estado. Si tiene un crédito, obviamente a la entidad crediticia, en donde, digo, pues se haga conocer periódicamente el comportamiento, las transacciones, es decir, todo el movimiento de las finanzas públicas de la institución. Mire, ya un poco llegando a lo que nos asiste, considero compartir con ustedes una estructura programática presupuestaria pública en materia de ingresos y de egresos. Acá nosotros manejamos un clasificador presupuestario de ingresos y de gastos emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Este ministerio, esta cartera de Estado, de manera periódica va modificando, va actualizando este clasificador presupuestario. Y bueno, ¿y el por qué esta estructura programática presupuestaria pública de ingresos y gastos? Para conocer de cómo justamente se manejan las instituciones públicas, ¿sí? Sean gobiernos centralizados, sean gobiernos descentralizados, con respecto al comportamiento de ingresos. Es decir, en este caso, ¿sí?, y en esta diapositiva, los ingresos, ¿sí?, desde dónde se generan, ¿sí? En este caso, fundamentalmente los ingresos tienen tres fuentes principales: los ingresos corrientes, los de capital y los de financiamiento. De manera muy breve, en cuanto a los ingresos corrientes, más conocidos, aquellos ingresos propios o de autogestión, ¿sí? Que están dados principalmente por los siguientes rubros: los impuestos, ¿no? A diferencia del resto de conceptos de corrientes, sin duda este es el más importante, el más relevante en función del monto, ¿no es cierto?, con respecto a los ingresos, corrientes, los impuestos. También tenemos ingresos corrientes por concepto de seguridad social, ¿verdad? Por el tema de tasas, ¿sí? Cuando hablamos de tasas nos referimos a ingresos, ¿no es cierto?, que obtiene la institución en contraprestación o producto de entregar un servicio público al usuario o al contribuyente. Ejemplo, el agua potable, ¿sí? El agua potable se considera un servicio y es parte de las tasas, que viene a constituir en este caso un ingreso corriente. También tenemos las contribuciones especiales de mejoras, o más conocidas como las SEM, que se refiere a obras de infraestructura, ¿sí?, que permiten mejorar, ¿verdad?, el tema relativo
a la ciudadanía, ¿verdad? Por citar un ejemplo igualmente, uno de los rubros principales de contribuciones especiales de mejoras son los adoquinados, ¿sí? Entonces, de igual manera, el beneficiario de esta contribución, ¿verdad? El dueño de casa, el dueño de la propiedad, del edificio, si es beneficiado de esta mejora, paga, ¿no es cierto?, a la institución que obviamente realizó esa mejora. También tenemos como ingreso corriente la venta de bienes y servicios, es decir, de aquellas instituciones públicas dedicadas a la producción, ¿no es cierto?, dedicadas a la transformación de bienes sobre todo, ¿no? También otro rubro en menos proporción, por montos quiero decir, son las rentas de inversiones y multas. Hay instituciones públicas que obtienen ingresos por concepto de inversiones que se realizan, ¿no? Sea por bonos, ¿no es cierto?, títulos, valores, entre otros. Y las transferencias y donaciones desde el punto de vista corriente. Entonces, estos son los principales rubros de los ingresos corrientes. Los de capital, ¿sí? Los de capital están dados por las ventas de activos, ¿no? Hay instituciones públicas de igual manera que no es obviamente pues, competencia exclusiva de ellos. Sin embargo, aquí cabe citar un ejemplo, de pronto el hecho de que algún activo fijo ya cumplió su vida útil y conviene más bien venderlo, ¿no? También tenemos la recuperación de inversiones y fundamentalmente las transferencias y donaciones de capital. En este rubro, en este último que estoy indicándoles las transferencias y donaciones de capital, es a través de ese rubro lo que el gobierno central transfiere mensualmente a las instituciones públicas, sean centralizadas y descentralizadas. Ojo, entonces aquí es algo muy fundamental, ¿no? El tomar en cuenta esta partida presupuestaria, transferencias y donaciones de capital, a través de esto es lo que el Estado, por ley, transfiere a las instituciones públicas, ¿verdad? Y finalmente, tenemos la tercera fuente, que es el financiamiento, sea financiamiento público, obviamente, sea interno o externo, es decir, préstamos, ¿verdad?, que se tenga a nivel interno y externo, ¿sí? Así como también los saldos disponibles al término de un ejercicio económico, por decir algo, se puede contar con saldos disponibles, ¿verdad? Entonces, esa es otra fuente de financiamiento. Y las cuentas pendientes por cobrar. Las instituciones públicas, ¿verdad?, tal vez carecen o en su defecto tienen como una seria debilidad las cuentas pendientes por cobrar, lo que nosotros llamamos la cartera vencida. Y sobre eso hay que gestionar de tal manera que nos permita contar con mayor liquidez. Esto en cuanto a los ingresos. De forma muy rápida, igualmente procederé con los egresos y para ya llegar a aquellos casos en los cuales de alguna manera podemos trabajar frente a las circunstancias en las que estamos hoy por hoy. Mire, también tenemos la estructura programática presupuestaria pública en cuanto a los egresos. Lo propio tenemos los egresos corrientes que están dados por la nómina o gasto de personal. Este es un fuerte rubro, ¿verdad? El de mayor porcentaje, por decirlo así, dentro de los gastos corrientes. Por eso es importante que hoy por hoy, como vamos a ver más adelante, que se hagan algunos ajustes al respecto, ¿no? Es decir, en lo posible tratar, no en lo posible, sino más bien que constituya una política de reducción de personal. Pero claro está, eso ya lo vamos enseguida ya a manejar. También los gastos corrientes están dados por las prestaciones de la seguridad social, tienen que ver con los pagos que realiza el patrono con respecto al tema de la seguridad social de sus servidores, bienes y servicios de consumo, es decir, todos aquellos destinados, todos aquellos gastos destinados, perdón, a lo que tiene que ver a la operatividad para que pueda funcionar con normalidad la institución pública, ¿no? Qué sé yo, entre otros, pues, suministros, materiales, prendas de vestir, etcétera, etcétera. Gastos financieros, de igual manera, que no son de mayor trascendencia, ¿no? Pero, sin embargo, pues también se realizan gastos por este concepto. Y otros gastos corrientes, es decir, aquellos que no están especificados en los previos. También tenemos los egresos de o instituciones públicas que se dedican a producir.
e igualmente está dado como rubros de este componente de egreso de producción, el pago de personal para producción, bienes y servicios de producción, otros gastos de producción. Lo de inversión, ¿sí? Aquí tenemos este rubro que es sumamente importante, al menos yo diría desde el punto de vista político, cierto es que nosotros somos técnicos, pero la gestión muchas de las veces o por lo general, ¿no es cierto?, se centra acá, en la inversión que realiza una autoridad, una institución en cuanto a su ciudad, en cuanto a su cantón, en cuanto a su provincia. De igual manera, tenemos gastos en personal para inversión, bienes y servicios para inversión, obras públicas. Miren, esto es aquí, en este rubro justamente está todo lo que nosotros llamamos el PAI, el Plan Anual de Inversiones, ¿no? Ahí pues se debe considerar todos aquellos proyectos que vayan en beneficio, ¿no es cierto?, de la jurisdicción y otros gastos de inversión. Dentro de esta estructura programática también tenemos otros dos componentes en cuanto a egresos se refiere, los de capital. Tenemos los bienes de larga duración, es decir, todos aquellos activos fijos, ¿verdad?, que son muy necesarios para el desarrollo de las actividades de una institución pública. También las inversiones financieras, ¿sí?, es parte de los egresos de capital. Finalmente, la aplicación del financiamiento, ¿sí?, que está dado por el pago de la deuda pública, tanto interna como externa, ¿sí? De eso que está diciendo el profesor es el link. Llenamos. El pago de la deuda pública interna, ¿sí? Es decir, con aquellos créditos que están vigentes, ¿no es cierto?, y que obviamente tiene la obligatoriedad de las instituciones públicas de cumplir con esos compromisos. El pasivo circulante, es decir, aquellas cuentas por pagar, ¿sí? Aquí debemos manejar con mucho cuidado, de tal forma que las instituciones públicas, mientras menor sea el pago por deuda pública, por pasivo circulante, qué mejor, pero la realidad es otra, ¿no? Y también otros pasivos. Bien, un poco ya para ir concluyendo, no está por demás conocer a qué se refiere la reingeniería, sobre todo con enfoque financiero. Mire, tenemos incluso en la parte inferior una gráfica en donde todas las personas están ocupadas, es decir, aportan con un granito de arena en el quehacer institucional a nivel público, ¿no? Más aún cuando se trata de una reingeniería. Y específicamente, ¿qué decimos? Que la reingeniería financiera pública básicamente se concentra en la reducción de gastos e incremento de ingresos para racionalizar la operatividad de los recursos en la prestación de los servicios de calidad a la población. Una vez más, la propia reingeniería, en este caso con enfoque financiero, también nos manifiesta que hay que reducir los gastos e incrementar los ingresos. Sobre las estructuras anteriores indicadas, estructuras programáticas presupuestarias, tanto de ingresos y egresos, finalmente, acá estamos no tanto proponiendo, pero sí señalando lo que podría ser objeto de realizar una reingeniería de las finanzas públicas, con respecto a los ingresos y a los egresos. En su orden, mire lo que señalamos: obtención de ingresos por impuestos mediante la creación de leyes para el efecto. Circunstancias como la que estamos atravesando obliga a las autoridades del Estado y a nivel general, en lo posible, tratar de obtener otros ingresos. Miren, hermanos colombianos, justamente hace 2 días, el sábado, acá en nuestro país, la Asamblea Nacional aprobó, ¿no es cierto?, la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, fruto justamente de lo que estamos en este momento atravesando, que es, ¿no es cierto?, la emergencia sanitaria, ¿verdad? Otro aspecto sería el fortalecimiento de ingresos por impuestos a través de reformas a las leyes ya existentes, ¿sí? Posiblemente también puede darse esa alternativa, que de pronto se haga un estudio, un análisis en donde, ¿verdad?, amerite únicamente reformar esa ley para fortalecer los ingresos por concepto de impuestos. Tenemos la gestión de cobro por concepto de tasas en la prestación. Perdón,
la gestión de cobro por concepto de tasas en la prestación de servicios públicos, ¿sí? Las instituciones públicas que obtienen este tipo de ingreso deberían, ¿verdad?, en esta ocasión, pues despojarse de todo sentimentalismo, si cabe decirlo así, y gestionar el cobro, porque hay rubros que tienen una alta cartera vencida y pues qué importante es lograr de tal manera que obtengamos liquidez al respecto, como había señalado. Igualmente, la determinación, emisión y recaudación de recursos económicos por CEN, ¿sí? Es decir, por contribución especial de mejoras, acorde a las ordenanzas tributarias correspondientes. Estos dos últimos rubros, las tasas y CEN, son rubros que prevalecen y son fuertes, por decirlo así, fuentes de ingreso en los GAD, en los gobiernos centralizados. Entonces, aquellas mejoras que se hagan, como señalábamos hace un rato, es importante también que se proceda con el cobro de estas mejoras, porque así lo determina la ley, ¿verdad? Venta de bienes públicos improductivos. Hay en el Estado, hay a nivel del gobierno, bienes públicos que están ahí, perdónenme el término por decirlo, abandonados, botados, deteriorándose. Entonces, creo que es demasiado hacer un análisis costo-beneficio. Ahí tenemos una fuente de ingreso, proceder con la venta de bienes públicos improductivos, ¿verdad? También tenemos la venta de activos fijos que ya han cumplido su vida útil, ¿sí? Por citar algo, un ejemplo, y sabemos pues que un vehículo se deprecia a los 5 años, ¿no es cierto? Tiene depreciación, digamos, y su vida útil termina en los 5 años. Consecuentemente, viendo el estado del vehículo y para evitarse inconvenientes, proceder con la venta de estos activos fijos, ¿no? No lo estamos escuchando, doctor. No tiene sonido. Ok, perdón. Otro de los ingresos u otro de las alternativas con respecto a qué hacer en esta época de crisis es justamente gestionar la cristalización de préstamos reembolsables y no reembolsables a nivel interno y externo. Las circunstancias nos obligan. Como dije hace un momento, los egresos siempre superan a los ingresos. Miren, y les comparto algo. Acá el Estado ecuatoriano, dadas las circunstancias que estamos atravesando, pues ha golpeado puertas a organismos internacionales de los cuales somos parte, somos aliados, somos socios, y qué importante, al menos por así decirlo, y en este momento, pues la CAF, la Corporación Andina de Fomento, ya tiene aprobado un crédito de 400 millones en beneficio de Ecuador para, de alguna manera, sanear el tema de la crisis sanitaria. Lo propio, el Banco Mundial también tiene aprobado ya unos 500 millones de crédito en beneficio de nuestro país, específicamente para el tema de la sanidad, de la crisis sanitaria. Y está en trámite del Fondo Monetario Internacional también la aprobación de un crédito de 643 millones. Entonces, posiblemente esto nos puede alegrar a los ecuatorianos en alguna medida, cierto es, para lo que es el tema de salud, la vida del ser humano, enhorabuena, pero claro, más adelante tendremos que de alguna forma y sin duda, pues tomar medidas necesarias para poder cumplir con estos compromisos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este punto, ¿verdad? Gestionar los préstamos reembolsables y que mejor los no reembolsables. También acá se ha hecho muy buenas gestiones a nivel interno de nuestro país y también se ha conseguido apoyos importantísimos de otros gobiernos de ciertos países, ¿no? Aquí también cabe señalar, y un poco hablando del tema de los créditos para los GAS, para los gobiernos autónomos descentralizados, ¿verdad? Tenemos acá dos principales fuentes de financiamiento o dos instituciones crediticias, que es el Banco de Desarrollo y la Corporación Financiera Nacional. Entonces, también lo propio los GAD estarán tramitando y de hecho lo harán en lo posterior gestiones para solicitar a estas instituciones los créditos respectivos.
Otra cosa más, proceder con la recuperación de la cartera vencida por concepto de tributos, de lo que yo decía, ¿no? Y cuando hablamos de tributos me refiero a los impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. Ya está emitida la obligación, ¿no es cierto? En este caso, pues el sujeto activo es la institución pública y el sujeto pasivo es el usuario, el beneficiario de ello, y como tal hay que cancelar. Reducir las cuentas pendientes por cobrar de varios conceptos a través de convenios. El Código Tributario, ¿verdad? Al menos acá en la legislación ecuatoriana, faculta, asiste el poder otorgar convenios para que el usuario vaya cancelando de poco en poco las obligaciones. Privatización, fusionamiento y supresión de las empresas públicas que no están cumpliendo con las expectativas del Estado. Eso es otra situación súper interesante. Acá el gobierno central, a través del presidente Moreno, mediante decretos ejecutivos, ha procedido con eso, ¿sí? Al fusionamiento e incluso supresión de algunas entidades públicas que de pronto no eran muy relevantes y que más bien se ha logrado pues reducir el gasto, y de eso se trata, ¿no? Determinar políticas de optimización y potenciación de los recursos financieros a todo nivel de gobierno. Eso es súper importante. Y eso debemos necesariamente proceder, ¿no es cierto?, de tal manera que pues debemos siempre estar claros de esa situación. En cuanto a los egresos, finalmente, en los egresos, ¿qué debemos hacer? Y estamos claros, y eso me van a dar la razón de quienes estábamos el día a día en materia financiera y sobre todo en el sector público, nunca alcanzan los ingresos o los limitados recursos para cumplir con las obligaciones de la propia institución y sobre todo de la colectividad, que es a la que se debe el sector público. Mire, ¿qué es lo que debemos hacer en los egresos? Reducir el gasto corriente, especialmente el de nómina, aplicando auditoría de funciones o una simple evaluación de desempeño. Eso es súper importante, ¿no? Dar por terminados los contratos de servicios ocasionales y abstenerse de contratar personal innecesario en el futuro. Es lamentable, pero la realidad es esa. En este tiempo que nosotros estamos en la crisis sanitaria, en la cuarentena, es lamentable, como digo, pues saber y escuchar que las instituciones están despidiendo personal, y es justamente porque sus ingresos se encuentran congelados o no hay fuentes de ingreso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Reasignar recursos presupuestarios para la adquisición de bienes y servicios de consumo, producción e inversión. Significa que debemos hacer un ajuste a aquellos recursos que están ya en el presupuesto, pero dadas las circunstancias tenemos que priorizar, tenemos que decir cuáles van y los otros pues tendrán que dejarse para posterior. Justamente, priorizar especialmente el siguiente, ¿no? Priorizar especialmente los proyectos de obras públicas en el presente ejercicio económico. Como les decía, la principal gestión de una autoridad es la obra pública que realiza en beneficio de su comunidad, de su sector, ¿verdad? Pero este momento, las circunstancias nos obliga a que tengamos que hacer ajustes sobre ese plan anual de inversiones, ¿verdad? Y concomitantemente a ello, otros planes que tienen que ver con proyectos y obras públicas. Postergar proyectos, justamente lo que decimos acá, postergar proyectos y obras públicas menos importantes para próximos periodos fiscales. Ahí se debe manejar como estrategia con los beneficiarios de los proyectos, llámese barrio, llámese comunidad, llámese parroquia, urbana, rural, llegar a un consenso, a un acuerdo y postergar esas obras, ¿no? Y finalmente tenemos acá aplazar la adquisición de bienes de larga duración en base a la disponibilidad presupuestaria. Miren, posiblemente algunas instituciones públicas consideraron en el presupuesto de este año la adquisición o el reemplazo del parque automotor, ¿verdad? De maquinaria. Yo creo que no podríamos, ¿verdad? Y siendo muy conscientes, eso deberíamos postergarlo, deberíamos aplazar. Me parece injusto y nada razonable que a estas alturas, ¿verdad?, tengamos o destinemos o hagamos un proceso de adquisición de un vehículo, por decir algo. ¿Sí? Entonces yo creo que eso no viene al caso. Realizar planes de pago con los proveedores por la entrega de bienes y servicios. Sin duda, los proveedores son unos aliados estratégicos con las instituciones públicas, ¿verdad? Entregan bienes y servicios
de pronto este momento los flujos de caja no nos son muy, yo diría, no nos permitiría pagar ya. Entonces con ellos sentarnos, ¿verdad? Y llegar a hacer planes de pago, porque el producto o el servicio ya está entregado. Entonces, con justa razón, ellos demandan que se les pague, pero previo un plan programado para el respecto. Renegociar el pago de la deuda pública con las entidades crediticias a nivel nacional, lo que yo les decía, ¿verdad? Hay los GAD que tienen créditos con instituciones que han otorgado sus préstamos, específicamente el Banco de Desarrollo, la CFN, la Corporación Financiera Nacional, igualmente con autoridades pues conscientes de lo que estamos atravesando, nos van a permitir la renegociación del pago, no con los intereses, ¿no? Porque eso ya está establecido, pero sí con el tiempo, el factor tiempo, ¿verdad? Reprogramar la cancelación de préstamos previo acuerdo con los organismos internacionales, igualmente, esto más es aplicado al gobierno nacional. Entiendo que ya se han hecho gestiones, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, al respecto para que nos den un espacio más de tiempo y poder ir cumpliendo con los compromisos adquiridos. Y finalmente establecer políticas de austeridad del gasto público a todo nivel de gobierno. Entonces yo creo que me he ido demasiado del tiempo. En todo caso, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿verdad? De cómo pues de alguna manera tratar de manejar las finanzas de las instituciones públicas en época de crisis. Esta es una época muy crítica, ¿verdad? Incomparable con otras, al menos les comento, a nivel de Ecuador tuvimos una crisis en el año 2016, ¿sí? Donde también hubo reducción de presupuesto, y también cuando entramos en el proceso de la dolarización en la década del 99 y 2000. Pero esta ha sido la más dura, ¿sí? Pues no estábamos preparados para ello. Sin embargo, pues quienes somos responsables de brindar los servicios a la comunidad, a la colectividad, hacer los ajustes necesarios para con ello poder cumplir con lo que tienen que necesariamente, pues a través de la normativa correspondiente. Esto en cuanto a lo que yo he preparado, yo les agradezco muchísimo la atención y pues igualmente presto para de alguna manera proceder con el tema de las preguntas y de quienes lo hayan formulado y yo proceder con las respuestas correspondientes. Gracias al profesor César Pinto Acosta por su intervención sobre reingeniería de las finanzas públicas en época de crisis. Profesor, en el conocimiento que usted tiene de la estructura del Estado, el sector salud, ¿cómo se ve en esa reingeniería? ¿Qué habría que hacerle? ¿Cómo funciona en este momento? Profesor, tiene el micrófono. Sí, perdón. Yo manifestaba pues que el tema de salud es lo relevante acá en este momento y creo que a nivel de todo el mundo quienes somos parte de esta pandemia, justamente la Constitución de la República del Ecuador y posiblemente tal vez en Colombia pueda ser de que cuando se dan este tipo de circunstancias, ¿verdad? El gobierno central primeramente debe evitar reducir presupuestos que por ley le compete en materia de salud y educación, ¿verdad? Entonces, primero, a nivel interno, justamente los recursos desde el presupuesto general del Estado que se han designado en materia de salud no se han tocado, sin embargo, no han sido suficientes y por eso justamente la gestión de la presidencia en sí, del Estado, en todo su conjunto, realizando los créditos de las instituciones internacionales que, repito, enhorabuena, nos están ayudando, como es la CAF, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Igualmente, acá se ha observado un altísimo poder, diríamos, o un altísimo apoyo de la empresa privada con respecto a que la salud, desde el organismo rector que es el Ministerio de Salud,
¿verdad?, se destinen esos recursos a lo que se demanda a este momento, salvar la vida del ser humano. Y pues a nivel de los gobiernos centralizados y descentralizados se están realizando las gestiones necesarias para contar con los suficientes recursos que implica y que demanda necesariamente la salud, fundamentalmente. Muchas gracias, profesor. Los estudiantes no tienen ninguna pregunta adicional. Damos entonces por finalizar. Mentiras, acaba de llegar una. ¿Qué impacto tiene la corrupción a estas nuevas finanzas y cómo reducirlo para la optimización de los recursos? Bueno, el tema de la corrupción, pues se ha tratado desde todo orden y a nivel de todo gobierno de turno, tratar de ir reduciendo, porque eliminar, seamos francos, muy difícil. Yo pienso que las instituciones de control, en este caso, se están, al menos acá a nivel de Ecuador, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General, están tomando las acciones pertinentes con respecto a posibles actos de corrupción. Bueno, el tema de la emergencia acá no es que facilita, pero sí deja no tanto a un lado ciertos procesos acá, posiblemente a nivel de Colombia también sea igual. Nosotros nos manejamos con una plataforma de compras públicas, hay una ley orgánica de compras públicas, y pues cuando está la situación normal debemos regirnos a lo que establece esta ley, ¿no es cierto?, el portal de compras públicas. Sin embargo, dada la crisis sanitaria, ¿verdad?, se pueden adquirir suministros, insumos, especialmente de salud, ojo, especialmente de salud, sin necesariamente todo el proceso que implica las compras públicas. Entonces, ahí posiblemente, hay que decirlo, ha habido pues no tanto desviaciones de recursos, pero sí el querer aprovecharse de las circunstancias, y yo creo que eso no es digno, porque a la final la vida del ser humano no se puede manejarla de esa manera, y debemos crear conciencia en nuestros semejantes, porque cierto es, los recursos financieros son necesarios, ¿verdad? El resto de recursos que componen la empresa o la institución pública son indispensables, pero partiendo del ser humano. El recurso humano es el preponderante para poder administrar las finanzas, para poder manejar la tecnología y todos los recursos, como digo, que componen una organización. El impacto es fuerte, el impacto es duro, sin duda alguna, pero yo pienso que aquí sí debemos ser muy severos y dar cumplimiento a lo que establecen las leyes en este caso, como manifiesto. Acá ya están algunos directivos, algunas autoridades que lamentablemente han sido parte de la corrupción, están siendo juzgadas ya, están siendo juzgadas, muchas de ellas ya pues privadas de libertad, y creo que con mucho respeto, bien merecido. Yo pienso que no se debe jugar, como digo, con la vida de nuestros semejantes, más aún en las circunstancias que estamos atravesando. Yo tengo una pregunta. Encantado. Doctor, muy buenas tardes. Soy estudiante de la cooperativa de la sede Cali de Contaduría Pública. Yo quisiera preguntar en este tema tan delicado que estamos hablando, su gobierno, que ha sido tan pujante, ha dado ejemplo a Latinoamérica, cómo este gobierno del Ecuador aborda la educación de sectores rurales donde el internet es casi nulo y donde los niños tienen que caminar kilómetros para su escolarización. Ok. Bueno, como digo, pues, y sin duda corroboran conmigo y están de acuerdo, no estuvimos preparados para lo que somos parte de este momento, ¿sí? Nadie hubiéramos querido, obviamente, el que estemos en una crisis, seamos parte de esta pandemia, lo que nos ha obligado a grandes limitantes, ¿no? El quedarnos en casa mismo, pienso que es una estrategia súper interesante para evitar contagiarnos. Y claro, limitantes, como digo, pues en el orden educativo, como usted muy bien señalaba,
acá en nuestro país, Ecuador, cierto es, nos manejamos por regiones, justamente en la región costa, eh, se debía haber ya iniciado el periodo electivo a inicios de este mes de mayo. Sin embargo, el limitante, como usted muy bien decía, del acceso al servicio de Internet no ha permitido de tal manera que ya se empiece a trabajar. De todas maneras, las instituciones educativas, públicas, privadas, municipales, están haciendo grandes esfuerzos desde sus autoridades, ¿verdad? Así como los docentes, en el sentido de dar continuidad con el tema de la educación. ¿Sí? Acá igualmente a nivel de las universidades, pues estamos siendo parte de estos procesos importantísimos de capacitación desde el punto de vista virtual, ¿verdad? Esto, cierto es que veníamos eh, pretendiendo hacerlo el día de mañana, pero yo creo que las circunstancias nos exigió para que seamos ya parte de ello. Es decir, docentes a todo nivel educativo, estamos preparándonos para lograr cumplir con este propósito de llegar a los estudiantes. Y como digo, pues acá en Ecuador se están manejando ya proyectos de cobertura del servicio de Internet, incluso a nivel del sector rural, para que se pueda, pues, de alguna manera tener la cobertura, ¿no es cierto?, del proceso de aprendizaje y enseñanza. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta, profesor. Con la aprobación de la nueva Ley de Finanzas Públicas, ¿cómo se afecta la asignación de recursos a nivel descentralizado? Listo. Muchas gracias. Más bien esto me permite manifestarles algo que de pronto estaba omitiendo, estaba olvidando. El presidente Moreno justamente había dado plazo, si se quiere, en función ya de la vigencia de esta nueva ley aprobada, de que las instituciones públicas hasta fines de este mes de mayo deben proceder con la reingeniería, con la reforma de sus finanzas y particularmente de sus presupuestos. Existe y de hecho ya confirmado que va a haber una reducción del 10 al 15%, ojo, de las asignaciones, ¿no es cierto?, de las transferencias que realizaba el gobierno central a los gobiernos descentralizados especialmente, ¿no? Entonces, eso significa que ya está ya la situación dada y como tal debemos cumplir. De tal manera que ahí justamente habíamos propuesto en las presentaciones algunas alternativas, todas ellas posibles, en función de lograr la optimización y también evitar el mayor impacto con respecto al ciudadano, porque al final el ciudadano, el usuario, al pagar impuestos, al pagar sus tributos, ¿verdad? Lo hace desde los escasos recursos económicos. Entonces, justamente esta nueva ley orgánica que yo les decía de ordenamiento de las finanzas públicas obliga a todas las instituciones del Estado a tomar en consideración con respecto a los ajustes de su presupuesto. Como yo les decía, en un 10 e incluso hasta un 15%. Profesor, muchísimas gracias por su amplitud en las respuestas. Damos por finalizada esta conferencia. Agradecemos a todos los asistentes y los esperamos para que se sigan vinculando a las actividades del Global Festival. Buenas noches. Buenas noches y gracias a todos quienes de alguna manera fueron parte de este enlace y muy particularmente a la Universidad Cooperativa de Colombia, organizadora de este festival de videoconferencias. Muchas gracias a todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias.